Bien, hablar de adolescencia siempre es un desafío, Juan, porque el psiquismo es dinámico, la cultura también lo es, y ante tantos factores cambiantes, me pregunto y te pregunto, ¿qué debemos tener en cuenta los adultos para poder acompañar y comprender mejor a los adolescentes? Bien, buenísimo. Eh, Primero que nada, me parece que esta pregunta que te estás haciendo es capaz la pregunta por donde los adultos al menos deberíamos interesarnos en responder, Ujú. ¿no? Y lo planteo desde este lugar de poder comprender que la etapa adolescente es una etapa que realmente está cargada y está repleta de oportunidades para poder acercarse, para poder intervenir, para poder aprovechar. Y está cargada de oportunidades porque es un tiempo en donde lo que conocemos del cerebro adolescente nos ha dado pistas de estos avances de la ciencia acerca de comprender entonces por qué es un tiempo tan importante. Si repasamos un poco históricamente las distintas concepciones que solíamos tener sobre el tiempo adolescente, entendemos que mirábamos a esta etapa más que nada como un momento de dificultad, ¿no? De mucho problema, de mucho dolor de cabeza, de jóvenes rebeldes, de adolescentes que estaban como que sin rumbo por ahí. Eso es un poco lo que, independientemente del país en donde uno se encuentre, se repite mucho esto de darle palo al joven o mirar al joven desde ahí. Así que bueno, ojalá esta pregunta que vos estás haciendo ayude a que todos los adultos, desde los distintos roles que nos toque tener, veamos otra cosa en los adolescentes. Claro, porque como vos decís, generalmente se habla del adolescente con dificultades, eh, tal vez producto del desconocimiento que tenemos los mayores de ese mundo tan rico y que siempre va, aunque nos cueste reconocerlo, un poco adelante de nosotros mismos, ¿no? Entonces los adultos Sí, debemos hacer un esfuerzo mayor por poder estar a la altura de las circunstancias. exacto. Sí, yo creo que eh, esto que decís de cómo los vemos, al menos a mí me gusta insistir mucho en esta idea de que cuanto más vemos en el adolescente eh, ese problema, ese dolor de cabeza, eso que está haciendo algo para que uno como padre, como madre se enoje con ese adolescente, o sea, cuanto más vemos eso, en realidad lo que estamos viendo es más la dificultad que están teniendo esos padres y esas madres para comprenderlo al adolescente, ¿no? Porque no tenemos que dejar de lado algo tan importante que desde el rol de cualquier padre, de cualquier madre, vino guiando, vino acompañando a un niño que hasta esa etapa le decía seguramente todo que sí, o no generaba tanto conflicto, o no había atravesado tantas situaciones donde su propia mirada y su propia esencia como adulto y como padre había estado cuestionada hasta como va a arrancar a ser en el tiempo adolescente. Entonces yo creo que muchas veces eso responde más a las dificultades que los padres y que las distintas madres están viendo en ese vínculo y a veces lo terminan proyectando en el adolescente. Y sabemos que a veces cuando uno proyecta estas cosas, sin darse cuenta, termina pues confirmando esa misma imagen que uno da en, en cosas que uno recibe o que uno ve en el adolescente. Tal cual. Vos nombrabas recién a los padres, a las madres, y qué rol tan importante. Vos utilizás una metáfora, en algún momento te he escuchado hablar de los padres como faro, y me parece que es una Mm, metáfora muy linda como para repetirla tantas veces sea necesaria, ¿no? Esta posibilidad de iluminar a nuestros hijos. tal cual, sobre todo porque en realidad uno lo puede trasladar a casi que cualquier etapa vital que uno tenga que acompañar siendo padre o siendo madre, ¿no? En este rol de, bueno, cómo acompañar, cómo guiar, cómo estar presente, pero teniendo en cuenta que en este tiempo tan desafiante como lo es el tiempo adolescente,
es un tiempo en donde ese hijo o esa hija va a comenzar a confrontar, va a comenzar a pedirle a ese padre o a esa madre que espere un poco más afuera, que te vaya a buscar más tarde, que esté del otro lado de la puerta. Ese tipo de mensajes comienzan a hacerse presente en ese desarrollo adolescente y es esperable y es saludable que ocurra, ¿no? Deberíamos preocuparnos cuando eso no está, porque ese adolescente necesita confrontar sanamente con ese modelo que tiene de padre o madre para poder ir construyendo su propio modelo. Bueno, y en ese confrontar o en ese pedir cierta libertad, cierta autonomía, a veces se confunde en cómo algunos padres pretenden, como quien dice, terciarizar su rol, ¿no? O sea, pretenden casi que quitarse todo tipo de responsabilidades, pretendiendo que sea un colegio, un psicólogo, un profesor de el deporte que mi hijo haga, que sean esos adultos los que tengan que guiarlo. Y no, el adolescente sigue necesitando en esta etapa, más que nunca, el rol de esa madre y de ese padre. Lo que está cambiando, lo que creo que cambia, como decías tú en esta imagen del faro, es, bueno, esos padres tienen que acompañar ahora desde un rol que están presentes, pero que están acompañándolo desde un poquito más lejos, iluminando, guiando, entendiendo que es el adolescente el que tiene que tomar las decisiones, el que va a meter la pata, el que va a tener que convivir con determinados riesgos que son naturales y esperables del mundo adolescente, y vos como padre madre no tenés que estar manejando el barco por él, ¿no? Porque si no, no le estás habilitando a que crezca. Tal cual. Y ese no manejar el barco significa también convivir uno como padre con la idea de que tu hijo va a sufrir, que eso es obviamente algo terrible para cualquier padre o para cualquier madre, ¿no? Ser consciente que tu hijo cuando llega a este tiempo adolescente va a terminar cayendo en situaciones de riesgo, va a meter la pata, va a romper algún límite, porque eso es esperable que pase. Pero bueno, pero si vos estás ahí como faro, iluminando y guiando, vas a hacer que ese barco, si se desvía un poco, bueno, vuelva rápidamente a donde tenía que ir. Claro, se le podrá dar alguna señal desde una Claro. desde una paternidad adulta, ¿no? Tomando un poco las Mm. palabras de un colega y coterráneo tuyo, Alejandro de Barbieri, que habla de los padres como personas que tienen que comportarse de un modo adulto, sobre todo, ¿no? Algo Sí. tan sencillo, pero tan difícil para no espejar la conducta del adolescente y poder tomar esa distancia que vos tan claramente decías, Juan. Sí, sobre todo también eh, hay varios psicólogos que hacen referencia a esta noción de los bebés gigantes o los niños gigantes, en esto de que, claro, el adolescente que no logra, como decíamos hoy, confrontar sanamente con ese adulto, con ese padre o madre que está del otro lado, va a terminar creciendo de alguna manera y va a convertirse en adulto. Tienen físicos de adultos entonces, pero bueno, no saben hacerse cargo de las decisiones, no saben manejar responsabilidades, se mueven desde una libertad muy poco saludable. Entonces, identifican esto, ¿no? Que estamos teniendo eh, adultos que se comportan como adolescentes, o bueno, estos psicólogos hacen referencia a eso de los bebés Sí, gigantes, y terminan entonces generando un ruido súper importante porque desde la sociedad los miran como adultos, no van a también a soportar o a bancar algunas actitudes que dentro de todo son más entendibles y son más esperables en un chiquilín o una chiquilina que atraviesa entre los 12 y 18 años, por decirlo así, y no en alguien de 35 o 40, claro, pero eso se ve. se ve, sí, se ve, claramente se ve. Vos hablabas de... O sobre todo cuando algún padre o madre te pregunta, ¿no? Bueno, pero se ha corrido, eso es una pregunta que te hacen mucho, ¿no? Se ha corrido la edad de finalización de la Ajá, adolescencia, sí, eh, en qué ha cambiado esto, y es un poco, entiendo yo, aportar este dato. Si bien a nivel cerebral sabemos que hay zonas, porque o sea, obviamente cada cerebro madura a un ritmo diferente, pero si bien hay zonas de nuestro cerebro que sabemos que hasta los 22 o 24 años no terminan de madurar, eh,
es esperable que a los 35, 40 años, obviamente, nos encontremos frente a un adulto que pueda manejarse y funcionar y responder como un adulto que es, no como un adolescente que no terminó de salir de esa etapa y entrar al mundo adulto. Tal cual. Y las podemos encontrar con distintas conductas, vos decías, como estos cambios de humor, cierta irritabilidad o la necesidad del aislamiento, eh, aislamiento barra intimidad, ¿no? Eh, También nos podemos encontrar con adolescentes o los chicos que empiecen a tener comportamientos diferentes a los que venían teniendo, se pueden ver más inseguros. Ahora, cuando eh, estos comportamientos nos tienen que llamar la atención, ¿no? Cuando dejan de ser esperables y Mm. nos tendrían que encender una alarma, más allá de esta cuestión temporal, cronológica, que lógicamente si lo vemos en una persona de 35 años vamos a abrir los ojos, pero en un adolescente, ¿qué, qué debemos pesquisar? Bien, ahí me parece que lo primero, capaz más importante también para transmitir es esto que estás diciendo vos con tu pregunta de qué tenemos que mirar, ¿no? Porque es como, bueno, de la mirada del que mira, por decirlo así, para que también los distintos padres, madres y otros educadores que estén del otro lado mirando esto puedan afinar un poco el ojo de qué miro. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que hay un montón de situaciones y de sufrimientos que se dan en el tiempo adolescente que responden muchas veces a temáticas súper relacionadas con la salud mental y con cuestiones súper importantes y necesarias de atender y que muchas veces no se diagnostican a tiempo o no se atienden a tiempo porque los adultos podemos cometer uno de los grandes errores que muchas veces cometemos, que es menospreciar este sufrimiento adolescente, confundiéndolo con que lo que le pasa es porque es adolescente. Eh, y esto al conversar con ellos y con ellas te lo dicen varias veces, ¿no? Si hay algo que el adolescente quiere es que, bueno, ser tenido en cuenta y ser tratado cuando tienen un sufrimiento de algo que sea y que lo tomen con seriedad y no que desde el mundo adulto le digamos ya se te va a pasar o no le demos espacio a ese dolor que capaz que para un adulto puede ser algo menor porque uno si lo mira desde nuestra lógica, bueno, uno tiene otras responsabilidades, otros compromisos y como a él o a ella que lo único que tiene que hacer es estudiar, ¿no? Eso es lo que los adolescentes te pueden Devuelven, sí. transmitir mucho. Si su única responsabilidad es el estudio, ¿qué me está trayendo que está mal porque no le invitaron el fin de semana o porque quiere dejar de ir al club o porque quiere dejar de hacer otras cosas? Entonces, eso primero que nada en esto de, bueno, sí o sí, darle espacio al sufrimiento que cualquier adolescente pueda traer, tomarlo en serio siempre, entender que de verdad muchas veces para estos adolescentes se les está jugando la vida muchas veces a nivel más existencial de cómo se definen a ellos mismos, cómo quiere que los vean, cómo se ven, cuando te traen estas situaciones de se están juntando y no me invitan, ¿no? Ujú. Capaz que para un padre puede ser, bueno, ya va a pasar, ya te van a invitar, ya se va a resolver. Entender que de verdad le está pasando algo importante a ese hijo o a esa hija cuando te lo trae. Y respondiendo a tu pregunta de qué podemos observar, es importante atender primero que nada, hacer algún cambio de intereses, actividades que ese hijo o que esa hija comúnmente hacía y que ahora dejó de hacer. Eso es algo que se suele ver mucho, ¿no? Cuando estamos atravesando algo que no es exclusivo del tiempo adolescente, sino que es algo mucho más complejo, más complicado, como estamos explicando ahora, donde requiere una intervención de un profesional o de un técnico, en general vemos que ese chico o esa chica, bueno, si uno mira hacia atrás, dejó progresivamente de ir a la clase de ballet que tanto le gustaba o de hacer el ejercicio que tanto le gustaba y obviamente el adolescente pone como excusa otras cosas porque a veces no sabe que está atravesando esa apatía casi que generalizada
y son otras las excusas de que no tengo tiempo o que ya no me gusta como antes, etcétera, etcétera. Así que eso es un buen indicador. Otro indicador es ver si sus actividades con sus amigos pueden ser de, o sea, grupos de pertenencia en general, ¿no? Puede ser grupos del colegio, del barrio, del club, de amigos, pero independientemente de donde sea, es esperable que cualquier adolescente lentamente y progresivamente vaya identificándose con un grupo. Bueno, si este grupo está y deja de juntarse o deja de tener ganas de hacer cosas con ellos, también es otro indicador importante. El rendimiento académico es un indicador también súper importante, especialmente, insisto en esto, de comparándolo con antes, ¿no? O sea, con su propio proceso como adolescente que es. En casos muchas veces donde son estudiantes que capaz que tienen, bueno, cierto nivel de calificaciones y después uno agarra el boletín, como le llamamos acá, y comienza a ver una bajada notoria en algunas asignaturas, y a veces esto responde entonces a que el adolescente, bueno, está atravesando un dolor o un sufrimiento que, bueno, que tenemos que aprender a Le mirar. está ocurriendo algo, claro. Y este aprender a mirar como un eje, como algo central, el sostener la mirada, eh, entrar en un diálogo respetuoso, ¿no? Para poder sostener esa justa distancia con el adolescente y no minimizar nada, no dar por sentado nada. Un poco como para resumir todo lo que vos decías, que me parece sumamente valioso. Ahora, ¿cómo poder acercarnos cuando notamos que hay un adolescente que está en dificultades o que está atravesando algún sufrimiento, pero se niega, ¿no? Se Mm. niega a recibir Bueno, ayuda, se niega a abrir su corazón o a exponer su dolor. mm, sí, muchas veces esos son los casos más eh, difíciles, ¿no? Porque esto que estábamos comentando hace un rato, de lo que es ser adolescente y esa mirada que tienen hacia el mundo adulto, por un lado, y esa mirada que tienen hacia sus pares, hacia sus amigos, a veces es difícil que un adolescente logre abrirse así fácilmente como capaz lo puede ser un adulto. En este caso me parece, Mariano, que estaría importante o sería una buena alternativa atender muchas veces a otros amigos o otras amigas que muchas veces pueden llegar y se os pueden Ujú. acercar. Por eso cuando trabajamos desde instituciones educativas o desde distintos grupos de pertenencia o distintos grupos que juntan adolescentes o que nuclean adolescentes, es generar, y cuando armamos talleres sobre salud mental o sobre dinámicas similares a estas, insistimos mucho en esto, ¿no? En si yo como compañero sé de un compañero que está pasando algo o que entiendo que él necesita ayuda y no la puede pedir, es importante también mi rol como compañero para acercarse a un adulto, para ayudar también y poder mediar para que esa ayuda ojalá llegue a tiempo, que es lo más importante. Tal cual, porque leía datos de UNICEF que luego de evaluar distintos países, alrededor de 9 países, en el transcurso de este último Sí, sí. tiempo pandémico, hablan de que el 73% de jóvenes entre 13 y 29 años han sentido la necesidad de recibir ayuda, pero solo un 40% se ha animado a pedirla, ¿no? No sé cuánto nos queda por hacer todavía en este plano de la salud mental. Tal cual. Mira, ahora estoy, estoy trabajando en una campaña que también la podemos comentar para que la puedan seguir del otro Sí. lado, que se llama Ni silencio ni Ujú. tabú, hablemos de salud mental, que junto con el INJU, que es el Instituto Nacional de la Juventud acá en Uruguay, y en realidad yo participo de esta campaña por medio de UNICEF, y bueno, y se generó una campaña en donde estamos llegando
a casi todos los adolescentes del Uruguay para poder justamente, bueno, hablar sobre la salud mental desde esta mirada, ¿no? Que habilite un diálogo entre ellos, que puedan problematizar sobre distintas dinámicas que están de fondo cuando hablamos sobre salud mental. Y así que bueno, ahí tenemos un taller que estamos haciendo en distintos puntos de nuestro país, donde bueno, la esencia de ese taller es hacer que los chiquilines puedan conversar sobre esto y la verdad que están saliendo cosas muy lindas de estos espacios. Y me encantaría entonces después también poder compartirlo con ustedes. Después te puedo Sí, pasar por ahí, Mariano, supuesto. el material, porque también hay actividades o dinámicas que están ahí desde la web y se pueden hacer en cualquier lugar. Y buscan esa función, ¿no? De que se dinamice un tema, que se problematice y bueno, poder también revisar algunos mitos que como sociedad tenemos acerca de la salud mental y los adolescentes. Y está buenísimo que ellos sean, porque son los verdaderos protagonistas, Ujú. ¿no? Y que sean ellos los que hablen de esto. Tal cual, y poner en tema de conversación aquellas palabras que a veces representan un tabú, como puede ser, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Que es un tema Claro. que necesita especial atención porque el incremento de suicidios en esta franja etaria es un tema preocupante y creo que ocurre de modo similar en distintas partes del mundo, lo cual nos interpela porque algo debemos tener que cambiar y en principio hablar sobre el tema creo que es el primer paso. Totalmente de acuerdo. Uno de los mitos que trabajamos en este taller es ese bueno, ocuparte o hablar de la salud mental es solo cuestión de los adultos que tienen mucha responsabilidad y que están muy complicados con mucha cosa. Nosotros a los jóvenes no nos tendría por qué pasar nada. Está buenísimo porque ver las respuestas que ellos dan acerca de ese mito para mostrar obviamente que no están de acuerdo con eso y que no es así, y que los adolescentes y los jóvenes sí tienen muchas veces problemáticas vinculadas a su salud mental y que esas problemáticas vinculadas a la salud mental eh, responden a veces a cuestiones desde, bueno, en la pandemia, por ejemplo, se vio mucho, ¿no? Paso mucho tiempo encerrado, no veo a mis amigos, pusimos situaciones en este taller Uh -huh. que tienen que ver con esto, ¿no? Que son bien cuestiones adolescentes que les puede pasar. Eh, voy a una fiesta y me sacan una foto y esa foto recibo comentarios en la Uh red -huh. que me hacen muy mal, o me siento presionado porque tengo que elegir qué estudiar y no sé qué estudiar, y cómo eso me termina también dañando y afectando, o me siento angustiado, lloro y no sé por qué, y tengo un padre que me dice los hombres no lloran, Uh -huh. tenés que seguir yendo a este lugar, no abandones, no dejes, o sea, que vean también que hay una cantidad de situaciones que son de su realidad, son desde lo cotidiano algo súper normales de encontrarse y que eso hace a su salud mental, ¿no? La salud mental no es algo, no es un intangible que es solo para aquellas personas que tienen un diagnóstico de algo y que o sea, es algo que todos tenemos que cuidar y que proteger y se ven en esas situaciones del día a día que estamos comentando ahí. Exactamente, en situaciones cotidianas que muchas veces están ligadas a la cultura, como esto que vos decías, bueno, los hombres no lloran, que nos permite poder hoy construir nuevas masculinidades y derribar tantos mandatos que nos han hecho sufrir mucho a los varones como a las mujeres y hoy podemos abrir nuevos espacios, espacios más libres de todo tipo de violencia, ¿no? Porque vos hablabas de la agresión en las redes que no tiene límites, pero también en esto de lo cotidiano, la agresión en el colegio, ¿no? ¿Cuántas veces se han normalizado situaciones graves porque hay un adulto que las deja correr o porque también el grupo se divierte con esas cosas
Sin embargo, no se presta la debida atención a quien está sufriendo, siendo el receptor de esa violencia. Sí, tal cual. Eh, Esto, ¿no? Muchas veces las dinámicas de bullying, para seguir con esto que estás Sí. planteando, Mariano, em, están presentes, ¿no? En todos los centros educativos, a nivel, no solo a nivel Uruguay, a nivel región, a Ujú. nivel Latinoamérica. Esto que decías de las redes, claro, las redes vienen también si bien tienen cosas muy buenas, también tienen de estas otras que terminan amplificando muchas veces dinámicas que se dan dentro de la clase y terminan siendo casi que imposible de controlar cuando eso sale de ahí. Entonces, bueno, creo que para trabajar este tema, para funcionar con menos violencia, con menos agresividad, ni que hablar que poder, bueno, trabajar de otra manera nuestras emociones, la gestión de este tema, Ujú. ¿no? Lograr que nuestros chiquilines o nuestros adolescentes aprendan a autorregularse. Sabemos que son impulsivos por característica, eso es ser adolescente, pero bueno, que aprendan también a ir ganando en autorregulación a medida que van creciendo Ujú. para poder aprender a ponerse en el lugar de otro, poder pensar un poquito más antes de actuar, pensar que esta palabra que estoy diciendo ahora o este comentario que estoy haciendo en la red puede herir a otra persona. Ese es el camino, entiendo yo, por donde debemos transitar. Y vos hablabas de, como un común denominador, la importancia de la presencia de un otro, ¿no? Que en principio esté para ayudarlo a reconocer esas emociones, ¿no? Porque partiendo de ese reconocimiento, sin duda les puede ir encontrando el lugar apropiado y la expresión justa, ¿no? A esa emoción para poder vincularse con el resto. Juan, son muchas las cosas que se desprenden al hablar de adolescentes, pero así como los nombramos tal vez impulsivos, también son curiosos, ¿no? Y también Sí, están llenos de expectativas. Y vos hablás también diciendo que son un proyecto en construcción. Y me parece mm, como, como la versión más renovada y más ayornada de decir que los adolescentes son el futuro, ¿no? Que también lo son, pero me gusta esto de verlos como proyecto, como construcción, porque eso invita a pensar en que están haciendo algo para adelante, están construyendo un porvenir, se están formando ellos y también pueden ser responsables de ese proceso, ¿no? Si están debidamente acompañados, si tienen un buen contexto, eh, cuánto, cuánto se puede trabajar desde ahí, ¿no? Desde la curiosidad, desde el generar buenas expectativas, expectativas acordes, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? sí. Eh, Tengamos presente, por ejemplo, que es el tiempo en donde eh, solemos ser más creativos, ¿no? En donde podemos visualizar o podemos vislumbrar un montón de ideas, sueños que podemos llegar a tener, y por eso insistimos mucho en que el rol de los adultos es fundamental para poder, bueno, esos sueños y esas ideas, ayudar a poder mediar para aterrizarlas a algo en concreto y que eso no termine frustrando al adolescente de que quede en la nada. Pero sabemos que es un tiempo en donde, bueno, esto, la curiosidad, la creatividad, el querer ser soñador por naturaleza, no hay nadie más idealista que un adolescente, ¿no? Entonces, ese es el lado, me parece, espectacular de este tiempo, que sin romantizar la etapa adolescente, ni mucho menos, sí entiendo que tenemos que reconocer que no está exonerada de sufrimiento, de dolores de cabeza, por supuesto que no, pero que de verdad es un tiempo en donde si sabemos lo que pasa con el cerebro adolescente, sabemos que tenemos que estar ahí, Ujú. porque uno agarra un cerebro, sin aburrir mucho con este tema, pero entiendo que es importante, ¿no? Uno agarra un cerebro adulto y uno
ve cómo fue madurando, cómo fue creciendo, y ve que entre esa etapa, entre los 12 y 24 años, en general, se dio una cantidad de conexiones neuronales, de podas neuronales, a un ritmo y a una velocidad que después el cerebro no lo vuelve a hacer. Entonces, por eso es que gracias a esa velocidad y a cómo el cerebro está cambiando, está creciendo, uso a veces esta analogía porque los adolescentes la entienden mejor que nadie cuando actualizan el software del celular. Ujú. Bueno, es un cerebro que está como actualizándose y ese software está casi que día a día pidiendo una versión nueva. Entonces, desde ahí es donde tenemos que pararnos para verlos y para entender por qué cuando ellos a veces se sienten que están desorientados, no se sienten, están desorientados, porque muchas veces hay conexiones que hasta que no las vuelve a hacer el cerebro, ellos no entienden del todo por qué hacen lo que hacen. Y ahí encontramos mil ejemplos, ¿no? Y los padres se ríen cuando entienden esto de que dicen, bueno, ahora entiendo por qué el lunes hizo algo y parecía, bueno, todo un adulto por cómo encaró este tema, y el miércoles de la misma semana me responde con algo que es totalmente infantil, y yo digo, pero ¿en dónde quedó eso? O a veces en el mismo día, ¿no? Oscilan en esas respuestas. Y eso habla bueno, de un cerebro que está madurando y, como dijiste vos, Mariano, están en construcción, y el disculpe las molestias es un mantra que tendríamos que repetirnos nosotros. Tal cual. Sí, necesitan que se los nutra, ¿no? Y que se les dé lugar a todas estas curiosidades que pueden presentar, tanto en lo deportivo como en lo creativo, en la música, en cualquier actividad artística o tecnológica, ¿no? Poder particularizar sus gustos y dar lugar por más cambiante que sean, porque son buscadores, son grandes buscadores los adolescentes, y ahí los padres, utilizando tu metáfora del faro, me parece que debemos ir simplemente iluminando para que vayan encontrando el camino. Tal cual, Juan, tal qué cual. gusto poder hablar con vos y sobre todo saber que estas ideas, que estas palabras también están plasmadas en un libro que puede estar al alcance de quien quiera adquirirlo, que tiene un Es título verdad, tan interesante como Adoles sienten. ahí Ahí se va, ve, ahí lo ahí se muestro, ve. Ojalá llegue lo pronto a tengo la por ahí. Argentina. Sí, cómo no. Este libro, que como decís vos, se llama Adolescenten, está, lo pueden encontrar en el libro, la versión digital, eh, en cualquier, en cualquier buscador o cualquier plataforma que tengan los que están interesados en ello, lo pueden encontrar ahí. Bien, Y bueno, y si no, nos pueden escribir, Mariano, te escriben a vos o me escriben a mí, y encontramos la forma de ver cómo los ayudamos para hacer llegar a aquellos que quieran llegar al libro, muy bien. Muchas gracias, Juan. por favor.